la prehistoria, el hombre ha deseado plasmar y reproducir esas imágenes que tiene en su cabeza y usaba la roca para hacer su dibujo. Mezclaban minerales que lo usaban como pintura, recreaban escenas de su vida cotidiana, pintaban animales, escenas de casa y todo de forma esquemática. La pintura fue evolucionando a lo largo de los siglos, igual que lo hacían los pigmentos. Evolucionó tanto que la pintura empezó a ser realista y empezó a desarrollarse el retrato. Hubo artistas muy famosos como Leonardo da Vinci que consiguieron hacer pinturas que casi parecían fotos. La obsesión del hombre a lo largo de los siglos seguía siendo el poder capturar imágenes reales, y poco a poco se fueron dando los primeros pasos para conseguir hacer inventos y que se pudiera desarrollar la fotografía. Leonardo da Vinci, sí, el pintor del que hemos hablado, fue el primero en experimentar con la cámara oscura. Consistía en una habitación toda pintada de negro en la que se abría un agujerito por el que entraba la luz. Si fuera poníamos un objeto, la luz que entraba por la pared reflejaba los objetos que había afuera, pero el reflejo se veía dado la vuelta y boca abajo. Pasaron muchos años hasta que hizo la primera fotografía. Consiguió capturar desde su despacho los techos que se veían. La imagen estaba difuminada. Tuvo que dejar la cámara 8 horas en exposición para que la luz fijara la imagen en una placa que tenía betún. Uno de los problemas que tenían los primeros experimentadores de la fotografía es que conseguían hacer fotos, pero las imágenes se borraban al poco tiempo. Dice, consiguió fijarlas usando aceite de lavanda. Eastman fue otra persona importante para la fotografía. Inventó el carrete, un rollo fotográfico en el que las imágenes quedaban fijadas y luego las revelaban con una serie de químicos para pasarlas al papel. Esto permitía hacer todas las copias que queríamos. Antes las placas solo nos dejaban hacer una foto. Eastman además fundó Kodak y vendió muchas cámaras de carrete. Maxwell experimentó con filtros de colores. Fue el inicio de la fotografía en color. A la vez que evolucionaba la imagen, también la hacía el sonido. Los hombres intentaban capturar el sonido para poder reproducirlo después. El primer sonido que pudo reproducir el hombre fue el de las cajas de música. Por vibración, tocando unos palitos metálicos, se emitían notas musicales y sonaba una canción. Al final del siglo XIX surgen los primeros experimentos para poder grabar el sonido. Y Thomas Edison fue un superhombre que realiza muchos inventos. Inventó el fonógrafo. Era un cilindro cubierto por una hoja, normalmente en un papel de estaño de cera, en el que se llevaban las ondas de sonido gracias a su propio impulso, y posteriormente puede reproducirse. Esa fue la primera grabación de la historia. A la gente le parecía magia. Llamaron a aquel invento la máquina parlante, aunque Edison no lo pensó como un aparato de música. Los inventores siguieron investigando. Este tipo de aparatos evolucionaron. En el siglo XIX se empiezan a usar los micrófonos, los amplificadores y los altavoces. Entonces aparece el tocadiscos, que es una versión eléctrica del gramófono. Tiene un plato de discos donde se pone un vinilo, que es donde está grabado el sonido, un amplificador y un altavoz por el que se escucha el sonido. Cada vez los discos tenían más tiempo de música. La música se escuchaba cada vez mejor. La aguja lee los surcos de los discos, y en esos surcos es donde están grabadas las ondas de sonido. O sea, la música, el magnetófono, también aparece en escena con cintas magnéticas. Estas cintas hacen que la música tenga mucha calidad. Además se pueden manipular, se pueden cortar y empalmar para manipular el audio. Es lo que usaban los periodistas en la radio. Los magnetófonos
fueron los aparatos más usados para grabar sonido. Luego a veces se pasaban a vinilo y a cintas de cassette. La era digital ha sido el momento de mayor revolución del sonido. Se empieza a reducir el soporte en el que se grababa. Por eso en los primeros CDs, un disco muy pequeño y con muchísima capacidad. También aparecen los mini disc. Eran mágicos porque se podían regrabar muchas veces. Y de ahí al MP3, al Blu-ray y al Spotify, donde ya casi no vemos el sonido porque no necesitamos un soporte. Una vez que el hombre supo capturar las imágenes, su deseo fue poder captar las imágenes de movimiento. En el siglo XIX se empezaron a crear inventos que estaban basados en un sistema giratorio. Algunos de estos inventos fueron el estereoscopio o el rotoscopio, hasta que Thomas Edison inventó el kinetoscopio. Era un aparato lo que se podía ver imágenes en movimiento a través de una mirilla. Por estas fechas también aparecieron los hermanos Lumière. Inventaron el cinematógrafo. Era una suma de varios inventos. Una cámara toma vistas que tenía una pantalla donde se reproducían imágenes con mucha velocidad. La primera película de la historia que proyectaron fueron la de unos trabajadores saliendo de la fábrica. Sus primeras películas solo duraron un minuto. Una fue muy famosa. Un tren entrando en la estación. La gente se levantaba de los asientos porque pensaban que el tren les iba a atropellar. Méliès vino a revolucionar el cine. Era mago. Empezó a hacer magia con sus películas. Hizo una película famosa, Viaja a la Luna. Durante casi 30 años, el cine fue mudo. Tiempo después, los especialistas quisieron ponerle voz y comenzó la sonorización. El fonofil fue el primer invento capaz de convertir las ondas acústicas en impulsos eléctricos, colocando una banda receptora al lado de la banda del celuloide, uniendo así la imagen y el audio. Esto hizo que los rodajes se complicaran mucho, porque había que esconder los micrófonos, que eran muy grandes y no podían verse en los vídeos. La primera película sonora fue El cantante de jazz. El cine sonoro trajo consigo otro problema, el idioma, y el cine dejó de ser universal, porque no todo el mundo lo entendía, hasta que surgió la industria del doblaje. Surgieron grandes empresas como la Warner Bros., Paramount, que investigaron cada vez más y más sobre las imágenes y el sonido. Las grabaciones cada vez tenían mejor calidad, tanto de imagen como de audio, hasta evolucionar a nuestros días, en el que la imagen y el sonido digital nos da una perfecta calidad. Y cuando vamos al cine podemos ver incluso películas en 3D. Y casi parece que estamos dentro. Los medios de comunicación son una herramienta que usamos para comunicarnos y que fueron evolucionando a la vez que lo hicieron la imagen y el sonido. Usamos a los medios para estar informados y entretenidos. Los primeros medios de comunicación de la historia fueron, por ejemplo, la comunicación con señales de humo, la paloma mensajera o las cartas escritas, hasta que Gutenberg inventó la imprenta. Gracias a la imprenta, muchos años después, se desarrolló el periódico, que fue el primer medio de información de la historia. A la vez que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, se crearon las primeras salas de cine, donde la gente iba a divertirse. En el siglo XXI, Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio e hizo posible la primera retransmisión de voces humanas. Nació la radio tal y como la conocemos hoy. La televisión se desarrolló gracias al disco Nikop, que inventó Paul Nikop. Otros inventos modernos, como el vídeo o el DVD, nos permitieron que el cine se trasladara a nuestro hogar. En el siglo XX, los ordenadores y el desarrollo de Internet revolucionaron la forma en que nos relacionamos con la imagen y el sonido. Para acceder a la comunicación, solo necesitamos un pequeño dispositivo, como el móvil
móvil o el ordenador y no sabemos qué pasará en el futuro. Porque ya la inteligencia artificial es capaz de crear imágenes y sonidos sin necesidad del humano. Este mundo está en constante evolución. Una cámara para hacer muchos vídeos. Esto es una cinta. Sirve para escuchar música. Esto es una cinta de vídeo. Sirve para ver películas.